Una de las cosas que aseguró el capo y expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es que su hermano Tony Hernández no tenía nada que ver con el crimen organizado, pues él, siendo presidente del Congreso Nacional y presidente de la República por 8 años y por lo tanto siendo el hombre más informado de Honduras, nunca supo de las actividades ilícitas de su hermano, por las cuales fue capturado y condenado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua más 30 años de reclusión. Porque lo que yo pude ver en el juicio no tiene ningún sustento. ¿Su hermano no estuvo vinculado con el narcotráfico? Que yo sepa, no. Pero las evidencias y el juicio lo encontró culpable. Vamos a ver cuáles son las evidencias. El mismo narcotraficante que dijo que el Chapo había llegado allá, que se contradice con el agente principal de la DEA que capturó al Chapo. Recordemos que luego de darse a conocer la captura en Estados Unidos del hermano del presidente Hernández, se suscitaron una cadena de crímenes en contra de personas cercanas a él. Esto por la gran cantidad de información que estos manejaban sobre quiénes eran los políticos, policías, militares y empresarios que estaban ligados o eran cabecillas del crimen organizado en Honduras. ¿Fue el Partido Nacional durante esos 12 años de gobierno un narcopartido? No. Ese es un discurso que se crea por parte del Partido Libre para generar un enemigo que permita galvanizar su base social. Hoy conoceremos el caso del abogado Melvin Bonilla, uno de los que sufrió las consecuencias de la captura del capo Tony Hernández luego de que este fuera su apoderado legal en Honduras. Estoy dispuesto a volver a presentarme ante las autoridades de Estados Unidos cuando así se requiera, porque el que nada debe, nada teme. Melvin Edgardo Bonilla fue reconocido en temas constitucionales con más de 15 años de trayectoria como juez de letras de lo penal de Francisco Morazán. Egresando de una universidad en Estados Unidos y tras 15 años ejerciendo en el Poder Judicial, este renunciaría, debido a la intromisión del mal llamado Consejo de la Judicatura, quien era presidido por uno de los abogados más corruptos de Honduras llamado Jorge Rivera Vilés, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes serían enviados a prisión por más de 600 delitos de corrupción dentro del Consejo de la Judicatura para favorecer a políticos, empresarios y personas ligadas con el crimen organizado. Para el año 2018, Melvin Bonilla se postuló para obtener el cargo de juez de letras en materia de corrupción, sin embargo sus adversarios dentro del Poder Judicial se lo impidieron. Ya para el año 2019 saldría del Poder Judicial para dedicarse a la defensa exclusiva del capo Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano menor del capo y expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, cuando este fue capturado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Y al parecer todo apunta a que defender al capo Tony Hernández lo llevaría a ser blanco de los socios de su cliente y amigo. Esto para borrar cualquier evidencia que manejara Melvin Bonilla sobre quiénes eran los socios de su cliente, pues este obviamente tuvo acceso a los nombres de políticos, policías, militares, empresarios y otros capos que trabajaban dentro del bajo mundo con el hermano del presidente de Honduras, ya que Melvin Bonilla, aparte de ser el apoderado legal de Tony Hernández, también era su amigo y por obvias razones conocía quienes hacían negocios ilícitos con él. De adelantarnos a las consecuencias que va a traer este juicio, lo que hay que destacar aquí es que la clase política del país debe depurarse. Y ya no de depurarse o autodepurarse, sino que ya la depuración de la clase política y de toda la clase política, la empresarial, la policía, el ejército, debe estar atento a lo que está pasando, porque esto no solo va a involucrar a una familia, va a involucrar a toda la sociedad. Yo le puedo poner el ejemplo de un muchacho que agarraron en Estados Unidos, en Nueva Orleans, que era financiero, asistente y activista del ingeniero que sale en redes sociales, el candidato presidencial, Nasrallah. Y este señor se ufanaba en redes sociales de decir que era financista y organizaba cuadros del ingeniero en Estados Unidos, y fue capturado, y ahí sí vamos a ver la contundencia, porque lo capturan con droga, con 16 kilos de droga, de diferentes tipos de droga, metanfetamina. Entonces vemos la contrariedad de las cosas. Por un lado, una persona es encontrada con droga y otra no le prueban que le han encontrado droga. Pero pues como aquel era oposición, entonces hay que darle el beneficio de la duda. Como este gobierno, hay que fusilarlo. Entonces eso hay que destacar también. Pero a solo semanas de que se le dictara la condena de cadena perpetua a Tony Hernández, Melvin Bonilla sería atacado el día 4 de marzo del 2021 a eso de las 10 de la mañana en la colonia Alameda de Tegucigalpa. Y este abogado sería atacado en plena marcha de su vehículo para luego chocarlo con otro automotor.
El Peacock presentaba múltiples orificios del lado del conductor, de los cuales varios impactaron en la cabeza del abogado Bonilla. Preliminarmente se conoció que había recibido de 12 a 15 impactos y que los autores materiales se conducían en una motocicleta sin placa. Tras reconocer el cuerpo en la escena del crimen, los familiares aseguraron que Bonilla no había recibido ningún tipo de amenazas y desconocían el motivo para atacarlo de esta manera, siendo trasladado su cuerpo a las instalaciones de medicina forense en Tegucigalpa. Eso es, a lo largo de todo el proceso hemos venido viendo de estas técnicas de investigación de los agentes provocadores. Ya todos, bueno, los que estamos aquí conocemos también que el agente provocador linda en esa frontera de lo legal y lo ilegal. Cuando Juan Antonio ingresa a Estados Unidos el 20 de noviembre, él ingresa y lo hacen pasar al cuartito como hacen pasar a gente al azar, y le preguntan y le dicen, mire, tenemos un problema, es un homónimo con usted, y lo retienen 15 minutos y le dicen, no hay problema, bienvenido a Estados Unidos, y sigue su curso. En la noche él está en un bar con otro amigo que andaba acompañándolo ahí, y se le acercó una persona de acento colombiano y le propuso un trato de droga. Y le dijo, mire, parce, yo le miro que usted habla español, ayúdeme que quiero conseguir droga. Yo sé que usted tiene esa pinta de que anda en eso, le dice, y ayúdeme que quiero conseguir. Entonces Juan Antonio se asusta y le dice a su amigo, mira, vámonos que este tipo anda buscando droga y si viene la policía nos va a agarrar a todos. Y se fueron del lugar. Entonces cuando yo me doy cuenta de eso, le digo, no fue una casualidad, eso fue una trampa que te estaba atendiendo el agente provocador para decirle, mire, y lo agarramos aquí en Estados Unidos traficando con droga, comprando droga. Ese detallito de que me refuerza mi teoría de que la fiscalía no estaba fuerte con sus acusaciones. El expediente de Juan Antonio se lo arman el 20 que él ingresa a Estados Unidos, se lo arman al 23, lo capturan y le dicen, este expediente grueso que está aquí es tuyo y esas son tus actividades. Laboratorios, submarinos, rutas, una serie de inconsistencias que ni el mismo Juan Antonio se las podía creer. Entonces, esta situación siempre la fiscalía quiso facilitar el caso, facilitar el proceso con agentes provocadores. Otra de las hipótesis sobre el ataque hacia el abogado Melvin Bonilla es que este fue uno de los primeros que denunció públicamente a miembros corruptos del Consejo de la Judicatura y cómo estos operaban a favor del crimen organizado dentro del Poder Judicial. Pues este consejo, aparte de ser presidido por Jorge Rivera Vilés, también tenía entre sus filas al narcojuez Julio César Barahona, quien, según se detalla en los documentos del juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez, este era prácticamente el hombre fuerte de este capo dentro del Poder Judicial, ya que fue este narcojuez el que prácticamente evitó que Giovanni Fuentes fuera investigado y enviado a prisión luego de que Óscar Álvarez y Armando Calidonio allanaran su narcolaboratorio en Cerro Negro Cortés. Y como ya todos conocen cómo operaba Giovanni Fuentes y sus socios en contra de todo aquel que se atreviera a denunciar sus actividades ilícitas, tal y como sucedió con el regidor de Choloma y diputado de FENAFUT, Denis Muñoz. Asimismo, Melvin Bonilla era el esposo de la también abogada Ana Carolina Salinas, hermana de la esposa del también abogado Russell Tomé, uno de los políticos más corruptos de toda Centroamérica, según se describe en la lista Angel. Entonces, sí, perfectamente. Melvin fue mi compañero en la universidad. Fue mi compañero siempre estudiando en la universidad. Lo conocí ejerciendo como juez y también sabía que él había renunciado y obviamente lo conocía bien porque estábamos emparentados. Él está casado con la hermana de mi esposa. A los pocos días del ataque, y como por arte de magia, la Policía Nacional ya había dado captura al principal atacante, de nombre Ever Eduardo Vargas Núñez, de 29 años de edad, originario y residente en la colonia Bernardo Tassi. En los allanamientos a su vivienda se le decomisaron 3 armas de fuego, 4 teléfonos celulares, un casco de motocicleta y por supuesto la motocicleta. La DPI rápidamente presentó ante las autoridades competentes a este sujeto, acusándolo de los delitos de asesinato y tenencia ilegal de armas de fuego. La rápida captura de Ever Vargas se dio gracias a que en ese tiempo sí estaban funcionando las cámaras del 911, por lo que todo el ataque y la huida quedaron grabados. Tras un rápido y breve juicio en contra de este sujeto, los jueces le impusieron la pena de 24 años de reclusión por el crimen de Melvin Bonilla, y los fiscales presentaron pruebas contundentes que demostraban la participación de este sujeto en el crimen. Pues en los videos de las cámaras del 911 se muestra todo el recorrido que hizo este sujeto para perpetrar el ataque y todo el recorrido que hizo tras la huida del lugar. Asimismo, se realizaron todas las pruebas de balística a las armas decomisadas tras el allanamiento. Pero la pregunta que muchos se hacen y que ya es costumbre en los investigadores y los jueces del país es: ¿quiénes fueron los que pagaron a este sujeto para que atacara al abogado Melvin Bonilla?
Pues es más que obvio que este sujeto estaba siguiendo orden de peces más gordos, ya que este ni se molestó en robarle nada al abogado Bonilla, sino que solo lo atacó y se fue sin mediar palabras. ¿Por qué los investigadores y fiscales del Ministerio Público nunca interrogaron o negociaron con este sujeto para que les revelara quiénes le habían pagado para atacar a este abogado y así lograr una rebaja en su condena, tal y como sucede con los fiscales estadounidenses, y así poder capturar también a los autores intelectuales del crimen? Depurar la Fiscalía y depurar la Corte Suprema. No me vengan con cuentos a mí. Hay juicios en que fiscales, jueces y policías se han puesto de acuerdo y han recibido dinero de los capos. ¿Fue el Partido Nacional durante esos 12 años de gobierno un narcopartido? No, ese es un discurso que se crea por parte del Partido Libre para generar un enemigo que permita galvanizar su base social.